Bueno, entonces, la vía, digamos, la apoptosis debida a la activación de receptores específicos, esa es la vía extrínseca de activación de la apoptosis. Y decíamos que esa vía estaba mediada por estos receptores de muerte, que los receptores de muerte son receptores que pertenecen a la familia de TNF y de IFAS, ¿sí? Esta vía de activación de apoptosis es más rápida que la apoptosis inducida por la vía intrínseca y en general está dada por la activación o se ve mucho este tipo de apoptosis inducidas por respuestas inmunológicas, ¿no? En donde células infectadas, cancerosas, en algún caso, por lo menos en una primera etapa, o linfocitos T sobrantes, digamos, son reconocidos por células del sistema inmune y en realidad estas células del sistema inmune lo que tienen es, expresan este Fas ligando en su membrana, que cuando reconocen al receptor Fas que se encuentra en estas células infectadas, cancerosas, ¿sí? Digamos, se unen y esa unión lo que va a generar es, digamos, la activación de la procaspasa 8, de la procaspasa 8, se activa la caspasa 8 y entonces se induce, digamos, una señal apoptótica. Ahora vamos a ver que también en algunos casos la vía extrínseca, digamos, también puede activar a la vía intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que las caspasas 8 activadas de alguna manera van a activar a proteínas que van a también a llevar a la activación de la procaspasa 9 y por lo tanto de la caspasa 9 y de así se amplifica la señal, digamos, de muerte. También habíamos dicho que los receptores Fas o los receptores TNF son receptores que tienen un dominio extracelular en el cual se une el ligando y un dominio transmembrana y un dominio de muerte en el cual es reconocido por proteínas adaptadoras que lo que van a hacer es unir a las procaspasas y en ese complejo estas procaspasas se activan, o sea, se clivan y se activan mutuamente, se fosforilan mutuamente, se activan mutuamente y, digamos, de esa manera se convierten en caspasas activadas. Estas dos vías, la del TNF y la de FAS, activa las procaspasa 8 y por lo tanto la caspasa 8. Los receptores de TNF digamos, se activan por el ligando que es son es el TNF, es el tumor necrosis factor, ¿sí? O sea, el TNF es una citoquina que en general aumenta la expresión en la respuesta inmune. Entonces, induce la muerte de células que estén infectadas. Y estas capas, la activación del TNF a su receptor TNF lleva a la activación de estas caspasa 8 que a su vez va a activar a caspasas ejecutoras que son las caspasas 3, 6 y 7. Bueno, también dijimos que la vía intracelular estaba inducida por señales internas, como por ejemplo daño al DNA o señales durante el desarrollo, y que básicamente lo que hacen es, digamos, estas señales lo que hacen es liberar al citoplasma proteínas que normalmente se encuentran en el espacio intermembrana de la mitocondria. En general, la proteína más importante involucrada en apoptosis que pasa del espacio intermembrana al citoplasma es el citocromo C, que el citocromo C se une a este complejo APAF y este complejo, digamos, esta unión induce la formación de un heptámero o un apoptosoma que a su vez recluta las procaspasas 9 y las activa, ¿sí? O sea que es la manera en que se activa la vía intrínseca. Y bueno, en estas fotos en estas imágenes les quería mostrar
cómo se ve una célula cuando teñida con DAPI para marcar el núcleo. El DAPI tiñe DNA, y en verde se ven, es una marcación de citocromo, se ve como en las membranas de las mitocondrias. Cuando uno le da una señal apoptótica, fíjense cómo cambia toda la morfología también celular, en donde se ve ya el núcleo fragmentado y el citocromo C distribuido en todo el citoplasma. Bueno, hay unas proteínas que se llaman, que pertenecen a la familia de proteínas BCL2, que van a regular la vía intracelular de apoptosis, ya que estas proteínas van a regular la liberación de citocromo C y de otras proteínas intermembranas de la mitocondria. Dentro, digamos, de esta familia hay tres clases de proteínas, algunas que son proapoptóticas y otras que son antiapoptóticas. El primer miembro que se encontró de esta familia fue la proteína BCL2, que es una proteína antiapoptótica, junto con, y luego se describió BCL-XL. Estas dos son antiapoptóticas y se encontró que tienen estos cuatro dominios sin embargo, hay las otras dos familias que pertenecen a las proteínas BCL2 son proapoptóticas. Están las proteínas de la familia BCL2, que están en la que están las proteínas VAX y VAX, que tienen tres dominios de esta familia, y las proteínas que solo tienen el dominio BH3, que también son proteínas proapoptóticas y que pertenecen a esta gran familia. Estas proteínas de esta familia, las proapoptóticas y las apoptóticas, en realidad se pueden unir en varias combinaciones para formar heterodímeros en los cuales se van a inhibir mutuamente. Y este va a ser uno de los mecanismos que en algunos casos va a utilizar la célula o para inhibir unas o la otra, ¿sí? Y el balance entre estas actividades de las dos familias de proteínas de BCL2 es la que va a determinar si una célula vive o se muere. Por ejemplo, hay estímulos proapoptóticos que van a activar la vía intracelular de esta familia y básicamente van a activar digamos, a las proteínas VAX y VAC, y estas proteínas lo que hacen es formar oligómeros en la membrana, digamos, externa de la mitocondria, que promueve la liberación de citocromo C y de proteínas del espacio intermembrana al citoplasma. Y esta liberación de proteínas del espacio intermembrana al citoplasma es lo que va a activar a la procaspasa 9 y por lo tanto va a inducir apoptosis. Bueno, el mecanismo por el cual actúan las proteínas antiapoptóticas de la familia BCL2 es que en realidad lo que van a hacer las proteínas BCL2, lo que van a hacer es se van a unir a las proteínas proapoptóticas de su misma familia y lo que van a impedir es la liberación del citocromo C al citoplasma, ¿sí? Pero porque inhiben a las otras, a las proapoptóticas. Y después las proteínas BH3, que también son las proapoptóticas de la familia BCL2, en realidad lo que hacen es permiten que las proteínas también VAX y VAX se agreguen en la superficie de la mitocondria y permiten la liberación de las proteínas del espacio intermembrana al citoplasma. Y también estas proteínas VAX, BH3, lo que van a hacer es se van a unir a las proteínas BCL2 y las van a inactivar, ¿sí? O sea que inactivan las antiapoptóticas y permiten que las proapoptóticas funcionen, sería. Bueno, y dentro de la vía, digamos, intrínseca, habíamos dicho que una de las señales más fuertes para activar esta vía era, digamos, alteraciones del DNA. ¿Y cómo se puede alterar el DNA? Bueno, puede alterarse durante el envejecimiento celular o puede modificarse durante el ciclo celular, durante la replicación en el ciclo celular, o también, digamos, el DNA puede dañarse por agentes ambientales como la radiación, sustancias químicas o virus que también pueden
dañar al DNA, o también a través de la acumulación de especies reactivas de oxígeno como los ROS, ¿no? Todas estas cosas pueden dañar al DNA y de última inducir en una célula normal apoptosis. En general, todo el daño del DNA está, digamos, de alguna manera monitoreada por la proteína P53, que ya la vimos, es una proteína que frena el ciclo celular, sensa el estado del DNA y si hay, digamos, algún arreglo que hay que hacer, frena toda la división hasta que ese daño puede ser arreglado y de esa manera permite que continúe el ciclo. Ahora, si el daño en el DNA es muy grande, lo que va a hacer es va a inducir apoptosis. O sea, cuando no se logra reparar el DNA, la P53 va a activar la transcripción de proteínas del BH3, en realidad específicamente Puma y Noxa, que van a inducir la vía intrínseca de apoptosis, eliminando esa célula. Y es por eso, digamos, que en el 50% de los tumores epiteliales humanos, o sea, de pulmón, de piel, de, no sé, de un montón de tipos de cáncer distintos, en el 50% de los cánceres la proteína P53 está mutada. Y es, digamos, es un blanco ideal para las células cancerígenas. Y bueno, la célula también puede, puede reclutar, o sea, puede haber como una combinación de respuestas de la apoptosis dadas. O sea, ¿qué quiero decir? Que la vía extrínseca, o sea, señales extracelulares que inducen apoptosis pueden también llevar a la activación de la vía intrínseca. Es decir, la caspasa 8 de alguna manera puede llevar a la activación de la caspasa 9. ¿Sí? Y esto en general, un ejemplo de esto es que la caspasa 8 va a activar a la proteína BID, que es una proteína de la familia BSL2, de la familia BH3, o sea, una proapoptótica, y de esa manera la señal de apoptosis se amplifica aún más, ¿sí? Y la célula muere más rápido. Pero así como, digamos, hay momentos en que el organismo desea que células se mueran, esto también tiene que estar regulado porque una muerte descontrolada tampoco sería muy favorable. Entonces hay mecanismos de control que impiden que las caspasas se activen cuando no tienen que hacerlo y eso está dado por unas proteínas que son se llaman YAPs, que son proteínas inhibidoras de apoptosis, que se descubrieron primero en vacuolovirus, porque se vio que estos vacuolovirus frente a estímulos apoptóticos no se movían y investigando cuál era la razón, se descubrieron estas proteínas. Estas proteínas se van a unir y van a inactivar a las caspasas que ya están activadas. Incluso algunos de estos inhibidores, algunos YAPs, pueden inducir poliubiquitinación de caspasas, lo cual las lleva a la destrucción vía proteasoma. Y dado que los organismos multicelulares son sociales, necesitan, la mayoría de las células necesitan tener todo el tiempo señales de las células que están a su alrededor, que les van a indicar si, bueno, hay que sobrevivir o hay que morir, o nos inmolamos. Y esas señales de supervivencia, esos factores de supervivencia son digamos, los que ayudan a una célula a que sobrevivan cuando y donde se las necesite. Por ejemplo, durante el desarrollo se generan muchísimas neuronas que luego también en etapas más tardías en el desarrollo, muchísimas de esas neuronas van a morir. Y eso está dado porque muchas de esas neuronas en esos momentos de muerte no reciben la señal, digamos, los factores de supervivencia para que vivan, ¿sí? Entonces, las células o las neuronas que reciben esas señales de supervivencia van a vivir. Las que no lo reciban se mueren por apoptosis. Y
y estos factores de supervivencia, de alguna manera, para promover la sobrevida, lo que hacen es inhiben la apoptosis, ¿sí? Evitan que esas células se mueran. Y esto, digamos, lo van a hacer a través de distintas vías de transducción de señales, y en esta figura se muestran 3 mecanismos distintos. El primer mecanismo está dado por un aumento en la síntesis de proteínas antiapoptóticas, o sea, el factor de supervivencia se une al receptor y esto genera una vía de transducción de señales que lleva a la activación de un factor de transcripción que, digamos, trasloca el núcleo y que induce la expresión de la proteína del gen BCL2 y por lo tanto un aumento de la proteína BCL2 que lo que hace es inhibir la apoptosis. Otro mecanismo puede ser a través de la inactivación de proteínas proapoptóticas, es decir, un factor de supervivencia se une a un receptor, esto induce una vía de traducción de señales, en particular en este caso la activación de la quinasa AKT, y esta quinasa AKT lo que va a hacer es va a fosforilar a la proteína BAD, que es una proteína proapoptótica, y al fosforilarla la inactiva. Entonces permite, digamos, que la activación de la proteína BCL2 y por lo tanto se bloquea la apoptosis. Y en otros casos, digamos, y en este último caso, se va a producir el bloqueo de la apoptosis por una inactivación de anti-YAPs. O sea, además de las proteínas antiapoptóticas, hay anti esas proteínas, o sea, promotores de la apoptosis. Entonces, lo que hace este factor de supervivencia se une a estos receptores, estos inducen una transducción de señales que lo que va a hacer es va a inactivar a esos anti-YAPs, con lo cual, digamos, se van a activar los YAPs y entonces se va a bloquear se bloquea la apoptosis. Bueno, y también, como decíamos antes, la apoptosis, digamos, lleva o conlleva una serie de cambios morfológicos secuenciales. Uno de los más tardíos es la traslocación de la fosfatidilcerina, que normalmente está en la cara citosólica de la membrana plasmática, a la cara externa de la membrana, ¿sí? Y esta traslocación de esta fosfatidilcerina es reconocida por macrófagos, que son células del sistema inmune, que digamos, las van a reconocer y entonces, como es una señal de me estoy muriendo, comeme. Entonces los macrófagos se las van a fagocitar. Y bueno, como ustedes imaginarán, mucha o poca muerte, digamos, va a contribuir al desarrollo de enfermedades. A veces, como por ejemplo en los infartos, hay muchísimas células que mueren, no por apoptosis, sino por necrosis, debido a la isquemia, o sea, y es por eso que se genera tanta inflamación. Sin embargo, las células que están menos afectadas mueren por apoptosis. Es por eso que hay como muchas, la industria farmacéutica está buscando, digamos, drogas que inhiban específicamente a ciertos genes proapoptóticos para evitar que se sigan muriendo las células cardíacas. Después, bueno, también, por otro, a diferencia de ese caso de los infartos, en donde uno no quiere que se mueran las células, uno sí quiere que se mueran las células cancerosas, ¿no? Sin embargo, las células cancerosas se las van a arreglar para justamente disminuir la apoptosis. Y en particular, en muchos cánceres de linfocitos tienen mutaciones en el gen BCL2, con lo cual, digamos, evita que se mueren las células y aumenta la sobrevida de esas células y lo que le permite también dividirse y crecer. Y como les dije antes, el gen P53 está mutado en el 50% de los tumores y por lo tanto no es capaz de inducir apoptosis ni arrestos del ciclo celular en respuesta al daño. Así que bueno, estas son tanto las caspasas o genes como BCL2 son blancos de mutaciones que
presentan muchos de los distintos tipos de cánceres. Bueno, y ahora vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuáles son las bases genéticas del cáncer?